Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra serie Familias de Carne y Hueso. Ok, hemos estado estudiando esta serie, les repito, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso. Y hemos estado viendo a través de esta serie, este es nuestro cuarto tema, hemos estado viendo a través de toda esta serie cómo los hombres y mujeres de Dios también cometieron errores garrafales, se equivocaron, a pesar que eran hombres que amaban o mujeres que amaban a Dios, se equivocaron, ¿verdad? Entonces, las familias que podemos encontrar en la Biblia, el Señor las pone para que nos sirvan de ejemplo a nosotros. Y en esta serie que estamos viendo, Dios nos muestra estas familias que amaban a Dios, pero que también tuvieron fallas, les repito, y tomaron decisiones equivocadas, conductas de sus hijos que terminaron en asesinatos, como pudimos ver a Caín matando a Abel, conductas sexuales abominables ante los ojos de Dios, como vimos en el tema pasado, y también el miércoles pasado el tema que hablamos fue un padre nadando contracorriente, ¿verdad? Cómo Noé demostró que a pesar de que vivía en un mundo corrompido, mostró integridad hacia Dios. A pesar de lo degenerado que estaba el mundo, Noé fue esa evidencia de que se puede vivir agradando a Dios. Entonces, este va a ser nuestro tema número 4. Y sé que también este tema hablará de nuestras vidas. Y vamos a ver el día de hoy a el padre de la fe, ¿verdad? Y obviamente es Abraham, el padre de la fe. Y quizás vamos a estar aquí por 2 o 3 miércoles hablando sobre esta familia, ya que vamos a aprender mucho de ellos, ¿verdad? Entonces, Abraham, el padre de la fe. Fíjense bien, en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 5, Romanos 4, del 1 al 5, dice en la versión Palabra Dios para Todos, dice: ¿qué podemos decir de Abraham, el padre de nuestro pueblo? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podría presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues eso de lo que dicen las Escrituras: Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganar la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien Él puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios tomó en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. Ok, ¿quién no conoce el origen de Abraham, verdad? ¿Quién no conoce la historia de Abraham? Yo creo que a quien tú le preguntes sabe o conoce o ha escuchado sobre Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? ¿Quién no conoce al hombre que obedeció a Dios y en su obediencia iba a sacrificar a su hijo Isaac? Pero sería Dios quien detendría a Abraham y sería Dios quien proveería un cordero para el sacrificio, un cordero limpio y sin mancha, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí tengo una pregunta, ¿cómo podríamos decir que somos hombres y mujeres pacientes, humildes, comprometidos, apasionados, amorosos, que somos personas de fe, si no somos probados? Repito, ¿cómo podríamos decir que somos hombres y mujeres pacientes, humildes, comprometidos, apasionados, amorosos, personas de fe, si no somos probados? Sería tan tonto decir como que yo soy un buen esposo si no estoy casado, o soy una buena esposa si no me he casado. Necesitarías estar casado para probar que realmente eres un buen esposo o una buena esposa. Entonces, para nosotros poder mostrar que somos pacientes, humildes, comprometidos, apasionados, amorosos o personas de fe, tenemos que ser probados. Y es lo que vamos a ver en la vida de Abraham, cómo él fue probado, pero también los errores garrafales que cometió. Hablamos de Abraham y hablamos del padre de la fe, cómo Abraham fue este hombre de fe que obedeció a Dios a ciegas, estuvo ahí, en esa obediencia iba a sacrificar a su hijo Isaac,
Pero muchas veces pasamos por alto esos errores garrafales, y es lo que estamos haciendo en esta serie, centrándonos en los errores de esos hombres y mujeres, ¿verdad? No como para mostrar tratar de ver que, mira, se equivocaron, sino como obviamente pecaron, pero Dios en su misericordia los restauró, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en esta serie escenarios. Vamos a ver el primer escenario en la vida de Abraham. Y lo que nos vamos a encontrar en el primer escenario con la vida de Abraham, vamos a encontrar un llamado. Es el Señor quien llama, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2, Génesis 12 del 1 al 2, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vamos a leer hasta el 3, hasta el 5. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ok, aquí podemos encontrar 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. 3 promesas. La primera de ellas, una herencia. Haré de ti una nación grande. No cualquier nación. Le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Después encontramos la segunda promesa. Tierra, ¿verdad? Tierra, porque yo daré a tu descendencia esta tierra. Dios la daría por heredad. Y después de ello encontramos la tercera promesa, que es bendición. Te bendeciré a ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, ¿cuántas veces nosotros no estamos pidiendo las promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Verdad? Leemos esos pasajes en la Biblia donde se hablan de las promesas que Dios tiene para nosotros, pero no estamos obedeciendo a su llamado. Sí queremos las bendiciones, pero no queremos obedecer a su llamado. Tristemente, en muchas iglesias evangélicas, los pastores enseñan a las ovejas a reclamar las promesas de Dios, ¿verdad? No, tú pídele a Dios, tú reclámale a Dios, porque Dios está obligado a cumplir lo que promete. En su palabra dice que Él lo va a dar, y por su palabra Él está obligado. Eso es falso. Eso es completamente falso. El Señor requiere primeramente de nosotros una obediencia. Es lo que el Señor requiere de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos obedecer a su llamado. Dios le hizo a Abraham un llamado. Y en ese llamado Dios le prometió, le hizo 3 promesas. Repito, herencia, tierra y bendición. Entonces, el primer paso del padre de la fe, que es Abraham, que es conocido como el padre de la fe, consistía en confiar y creer que Dios cumpliría su palabra. Y a veces eso es muy difícil y es muy complicado. A veces cuando estamos del otro lado y no estamos en la situación, es muy fácil aconsejar, es muy fácil decir, o aconsejar a una persona o decir, porque no estamos de ese lado. Pero cuando estamos viviendo la prueba, a veces es difícil confiar. Nos cuesta confiar, nos cuesta creer. Pero Abraham obedeció el llamado de Dios. Fíjate, a pesar de que Abraham tenía 75 años, él no dijo, no, yo ya estoy muy grande, yo ya no puedo, pues yo con trabajos puedo, ya me duelen las rodillas, ya me duele el caminar, yo ya no puedo, yo mejor aquí me quedo. No, Abraham obedeció. Obedecer a Dios es pagar un precio. Obedecer a Dios es pagar un precio. Eso es obedecer a Dios, pagar el precio. Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, que venga y tome su cruz. Obedecer es pagar un precio. Muchas veces no será fácil, va a ser doloroso, pero es lo mejor.
Siempre hay un propósito detrás de todo. Y los propósitos de Dios para nuestra vida son buenos. Son buenos porque dice Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, obedecer a Dios, necesitamos pagar un precio. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar al Instituto Bíblico, tenía 18 años, y obedecer ese llamado de Dios de irme a estudiar, de irme a otra ciudad, dejar familia, dejar amigos, con 18 años, sin saber, sin tener un sustento, ni por mis padres, ni por la iglesia que asistía, pero tener que trabajar allá para poder estudiar, poder terminar el instituto, fue complicado, fue difícil, fue el precio que tuve que pagar. Pero Dios hizo todo y Dios proveyó todo para que yo pudiese terminar, porque Dios es bueno. Dios siempre va a bendecir nuestra obediencia. No, jamás va a bendecir nuestra desobediencia. Entonces, igual manera fue cuando iniciamos esta congregación Camino de Santidad, que gracias a Dios el 17 ya de noviembre cumplimos 6 años de esta congregación. No fue fácil, y aún no es fácil. Pero sabemos que Dios bendice la obediencia y yo puedo ver esta bendición de Dios a través de cada una de las personas que el Señor pone en la congregación y aquellas personas que sirven con pasión al Señor y a los santos. Y puedo ver cómo Dios bendice la obediencia, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Qué es lo que te ha pedido Dios que no has obedecido? ¿Qué te está pidiendo Dios que no has obedecido? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas o que dejes y que nos hacemos como que no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué te está pidiendo el Señor que dejes o que hagas que no es correcto, que estás desobedeciendo? Hasta el momento en la vida de Abraham vamos a encontrarnos con dos imposibles. El llamado que Dios le hizo a Abraham, en este llamado había dos imposibles. Repito, el primero de ellos es que Dios estaba llamando a un hombre de 75 años de edad. A un hombre de 75 años de edad que saliera de su zona de confort y su seguridad para formar una nación grande. Fíjate, a sus 75 años Dios le dice, deja todo, sal de aquí. Cuando por lo regular las personas ahora que cumplen ya 60, 65, que son jubiladas, como que dicen, ya cumplí, ya aquí me voy a quedar, me voy a dedicar nada más a esto, voy a hacer esto, cayendo como en un confort. Pero a pesar de la edad que tenía Abraham, Dios lo hace salir de su zona de confort y de su seguridad para formar una nación grande, una gran nación. Ese es el primer imposible. El segundo imposible es que estaba casado con una mujer que era estéril. Era una mujer estéril. Y le dice, te voy a hacer de ti una nación grande. Pero dice, pues mi mujer es estéril. Pero checa la mente de Abraham. Eso me impacta. Que Abraham no tenía en cuenta otras mujeres, Abraham no solamente estaba enfocado en su mujer. No pensó en otras mujeres. Pues quizás a lo mejor Dios me va a quitar a Sara y me va a dar otra mujer, y de ahí voy a hacer una nación grande. No, pensaba en su mujer. Su mujer era estéril. Pero no siendo suficiente, salta una tercera imposibilidad. Resulta que la tierra que Dios le estaba prometiendo a Adán para su descendencia inexistente, que aún no estaba, esa tierra estaba ocupada. Esa tierra ya moraba alguien más en esas tierras, ¿verdad? Entonces, Abraham tendría que despojar a una serie de pueblos paganos con un ejército inexistente, un ejército que todavía no tenía, para poseer la tierra a una descendencia también inexistente, que se supone que formaría con su mujer estéril, habiendo en él y en ella ya, o siendo ya hombres y mujeres de tercera edad, ya eran hombres y mujeres de tercera edad. Pero a pesar de todas estas imposibilidades que tenía este padre de familia, pone de manifiesto una fe viva. Y eso es ahí donde nos pega ese versículo de Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Como Jehová le dijo. Mira,
la relación que yo tengo con algunos pastores de ciertas congregaciones, lo que me he dado cuenta que en esas congregaciones que he visitado, la mayoría de esas congregaciones son gente mayor. Cuando me refiero a gente mayor, estoy hablando personas de 50, 60 años, ya con hijos grandes. La mayoría de las congregaciones. Nosotros como congregación tenemos familias muy, muy jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, estoy hablando familias de 30, 20, 40. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me he dado cuenta? Que mientras la gente sea mayor, es más comprometida. Es más comprometida. Los jóvenes, los matrimonios jóvenes están tan ocupados en sus cosas, en la vida cotidiana, que lo vimos el miércoles pasado, el peligro de meternos en la vida cotidiana nos hace olvidarnos de Dios. Estamos tan enfocados que casi nunca podemos hacer nada en la iglesia. No podemos hacer nada en la congregación. Todo nos duele, todo se nos dificulta, todo pasa, no se puede, mis tiempos, los hijos, esto, lo otro, bla, 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 bla. Y la gente mayor está ahí, comprometida. Salen, evangelizan, predican, sirven, hacen. Y podemos decir, no, pues es que ya están grandes. No, es gente que entiende el compromiso. El compromiso. Y creo que eso nos falta a nosotros, el compromiso. Entonces, podemos ver en el primer escenario un llamado. En el segundo escenario, nos vamos a encontrar una obediencia al llamado de Dios. O sea, el primero es un llamado. Dios le hizo un llamado a Abraham, pero Abraham obedeció el llamado de Dios. La palabra obedecer es un verbo, y todo verbo produce una acción. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham salió de su tierra en obediencia a las indicaciones de Dios. Se parece mucho a lo que hizo Noé. Hizo todo conforme lo que Dios le había mandado. Fue lo que vimos el miércoles pasado. Como Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Noé obedeció y fue e hizo lo que Dios le dijo. Dios le hace un llamado a Abraham. Abraham sale de su tierra, va y empieza a obedecer este llamado. No se trataba simplemente de una obediencia a medias, como solemos hacer a diario. Obediencia a medias, por favor, quitémonos ese hábito de obedecer a medias. Quitémonos ese hábito, porque nuestros hijos van a seguir repitiendo ese patrón. Y van a comenzar nuestros hijos a formar un hábito en ellos de obedecer a medias. Cuando los hijos tú les pides algo y le dices, hijo, haz esto. Y no lo termina. Es que nomás me faltó eso. Casi lavaba todos los trastes, nomás me faltaron 2 platos. Casi llegaba la hora que me pediste. Casi recogía todo mi cuarto, pero no lo recogiste todo. Esa es una obediencia a medias. Y la obediencia a medias no puede ser premiada. Pero como padres así somos, y es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. La obediencia a medias. La obediencia a medias se puede. Se puede, porque terminamos diciendo, es que lo que Dios ve es la intención del corazón. No, aceptemos de una vez por todas que la obediencia a medias se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado ante los ojos de Dios. Y tú pudieras decir, es que yo creo, sí, el que estás exagerando. O sea, ¿cómo que la obediencia a medias? Dios ve el corazón. No. Recuerda que tu corazón, dice la Biblia, que el corazón es engañoso y perverso. El corazón es engañoso y perverso. ¿Recuerdas aquel pasaje donde donde Samuel le da instrucciones a Saúl que vaya y destruya todo lo de Amalek? Todo, dice, destruye todo, ve y destruye. Acaba con Amalek, son enemigos del pueblo de Dios. Acaba con todo. Y Saúl va, ¿y qué hace Saúl? No obedece. No obedece ese llamado. Saúl va y dice que perdona lo mejor. Perdonó lo mejor de todo. Las mejores vacas, las mejores ovejas, y sobre todo perdonó al primero que debería matar,
que era el rey, lo perdonó. Y cuando Dios le dice a Samuel que no hizo Saúl lo que él le había pedido, cuando Samuel va y le dice, ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Él dice, no, claro que lo hice. Claro que lo hice, yo obedecí al Señor. Entonces Saúl creyó que la forma como él estaba obedeciendo era lo correcto, era lo mejor, pero no era ni lo correcto ni lo mejor, era como Dios lo estaba pidiendo, como Dios lo estaba exigiendo, no como él creía que debería de ser. Y es cuando lo reprende Samuel y le dice, es mejor la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor. Entonces, la obediencia a medias es pecado. Y vamos ahí a Génesis capítulo 12, versículo 7. Vemos cómo Abraham obedece este llamado. Él sale de su tierra y de su parentela a hacer lo que Dios le había pedido. Entonces, Génesis 12, versículo 7 al 8 dice, el Señor se le pareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa, al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y adoró el nombre del Señor. Betel estaba al occidente y ahí estaba al oriente. Ahí estaba al oriente. Ok. Abraham, aquí vamos a entrar al tercer escenario. Abraham construyó un altar para el Señor. Abraham recibe un llamado, el primer escenario. El segundo escenario, Abraham obedece ese llamado. El tercer escenario es Abraham construye un altar para el Señor. Donde Abraham tenía un encuentro con Dios, le construía un altar. Y los altares simbolizan, cuando Abraham construyó un altar, los altares simbolizan comunión con Dios. Y conmemoraba encuentros significativos con Él. Abraham, si tú lees la vida de Abraham, Abraham construía con regularidad altares para Dios. Con regularidad lo hacía. Pero estos altares tenían dos razones. La primera de ellas era para orar y adorarlo. Es ahí donde Abraham adoraba y oraba al Señor, en ese altar. Y la segunda razón, para recordar la promesa que Dios le había hecho de que lo bendeciría. Entonces, construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. Al construir él un altar, era ahí donde adoraba, oraba, se acordaba de las promesas del Señor, pero sobre todo era para recordar que Dios era el centro de su vida. La adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerlo. Tomemos el desafío de levantar altares en nuestro hogar, en nuestra vida. Y cuando hablo de levantar altares en nuestro hogar, en nuestra vida, obviamente espero darme a entender que no estoy hablando de un altar físico, sino un altar espiritual en nuestros corazones, donde podamos reunirnos en oración y adoración con el Señor, donde nos podamos reunir con nuestra familia, con nuestros hijos y enseñarles quién es Dios. Llevarles a que esta relación con Dios se haga un hábito en nuestras vidas y que nuestra familia aprenda a escuchar la voz de Dios. Que nosotros como cabezas de hogar, como varones, como cabezas de hogar, seamos los primeros, los que iniciemos a estar levantando este altar en nuestras vidas. En nuestras vidas, en nuestra casa, en la iglesia, en la calle. Que tus hijos puedan ver que eres un hombre o una mujer que adora al Señor, que ora a Dios, que recuerda sus promesas y que siempre, todos los días, el Señor Jesucristo es el centro de tu vida. Si tenemos hijos pequeños, hagámoslo más seguido,
Porque va a llegar el día donde nuestros hijos quizás ya no van a querer construir altares y tendrán que hacerlos por su propia cuenta. Pero tendremos que enseñarle nosotros cómo se debe hacer. Cabe mencionar que los patrones familiares y los defectos de carácter muchas veces nos resaltan a simple vista, no resaltan, a simple vista, pero se detonan en medio de una crisis. Esto es tremendo, ¿eh? Cabe mencionar que los patrones familiares y los defectos de carácter muchas veces no resaltan a simple vista, pero se detonan en medio de una crisis. Yo te lo decía cuando iniciamos esta serie, muchas de las cosas que odiábamos de nuestros padres, las terminamos repitiendo. No nos gustaba la forma en que nos hablaban, que nos gritaban, que nos decían, que nos hacían, y nosotros las terminamos repitiendo con nuestros hijos. O muchas cosas o defectos de nuestro carácter que nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos un defecto en nuestro carácter, cuando llegan esos momentos de crisis o se detona un momento de crisis, es donde sale lo que hay dentro de nosotros. En este momento Abraham había obtenido un llamado, lo obedeció, y una vez que lo obedeció, él comenzó a levantar altares. Pero Abraham se iba a enfrentar a crisis, y es ahí donde se iba a detonar su carácter. Abraham fue obediente a Dios, pero recordemos que Abraham no era un semidios. Abraham no era un ángel. Abraham no era un hombre que no se equivocara. Abraham, tanto como su esposa Sara, era un hombre de carne y hueso. Tenía sus fallas, sus defectos, y era un hombre que también pecaba. Y era un hombre que también pecó, porque era hombre. Y dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos, excepto uno, nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde vamos a entrar a este escenario y nos vamos a dar cuenta cómo Abraham pecó. Y es a veces donde nosotros no ponemos ahí la mira o no ponemos la lupa en la vida de Abraham. Pero es aquí donde nos vamos a dar cuenta dónde fue que Abraham pecó. Y mira, a Abraham le desagradaba la confrontación. Abraham no era un hombre que confrontaba. Le desagradaba la confrontación. Por temor, Abraham muchas veces prefirió huir antes que enfrentar el problema. Esta debilidad contenida lo llevó muchas veces a errores garrafales dentro de su propia familia. No confrontaba. Mira, en Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 16, en la nueva versión internacional, Génesis 12, versículo del 10 al 16, dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Abraham aquí comienza a platicar con Sara, su mujer, y tiene una plática de pareja, ¿no? De esposos. Tienen esa plática nada más entre ellos, así. Y Abraham comienza a elogiar a Sara. Comienza a elogiar a Sara y le dice: mira, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Eres hermosa, ¿verdad?
Y me imagino, esto es imaginación, ¿eh? No viene en la palabra de Dios, simplemente estoy imaginando, me imagino que Saraí, así como, ¿y a este qué mosca le picó? ¿Este de cuándo acá me anda chuleando? Y ahora me está diciendo que estoy muy hermosa. Y pues Abraham, pues dímelo más seguido, yo sé que no me conformo con que lo sepas, me gusta que me lo digas, dime que soy hermosa. Y yo creo que así son las mujeres, ¿no? No están conformes con que sepamos nosotros que son hermosas, sino que les gusta que les digamos que son hermosas. Pero después de este elogio, Abraham le pide a su esposa que mienta. Abraham le pide a su esposa que mienta. El hombre que había obedecido a Dios, que se mostraba íntegro y levantaba altares en su encuentro con Dios, comienza a pensar egoístamente. Comienza a pensar en él, solo en él. Movido por temor y solo ve por sí mismo y su seguridad. Le dice, mira, eres una mujer muy hermosa, por favor, miente. Y diles que no eres mi esposa, diles que eres mi hermana. Porque me van a matar solamente pensando en él. Me van a matar. ¿Por qué no pensó en su mujer? Y lo que le pudieran hacer. O lo que pudiera pasar. Nos damos cuenta que Abraham también era un hombre de carne y hueso. Que en la crisis salió el defecto de su carácter. ¿Cuántos maridos no obligan a sus esposas y a sus hijos a pecar, a mentir? Enseñan a sus esposas y a sus hijos a pecar y a mentir, pensando solo en ellos, solo ven por ellos. Diles que no estoy. Diles que no estoy. Diles que me fui. Ayúdame a hacer esto y no digas. Cállate, si bien que tú sabes que de esto que estoy haciendo mal y gano un dinero, tú también de ahí comes. Así que no me digas nada y quédate callado. Hoy, o hay mujeres, aún dentro de las congregaciones, que le dicen a sus esposos, vas a ver, voy a hablar con el pastor de tu comportamiento. Y los maridos las comienzan a amenazar. Tú siempre nomás me quieres exhibir. Tú quieres decir esto para exhibirme. No le digas. ¿Qué se tiene que enterar la gente de nuestros problemas? De lo que nosotros pasamos aquí, si esto lo podemos arreglar nosotros. ¿Qué se tiene que enterar la gente allá afuera de nuestros problemas? Es más, si tú hablas, yo ya no voy a ir ni a la iglesia. Ya no voy a ir. Ya no voy a ir. De verdad, conozco casos donde las mujeres, con lágrimas en los ojos, han contado, donde dicen, mi marido me dijo que si me acostaba con su amigo, nos daba un dinero. Qué triste. Qué triste. Qué triste cuando un hombre, un padre de familia, lleva a sus hijos, lleva a su esposa a las mentiras. Y esas mentiras se hacen tan habituales en su vida. Tan habituales. Mi maestro de la mentira, yo lo he dicho, mi maestro, quien me enseñó a mí a mentir, cómo hacer las mejores mentiras, era mi padre. Mi padre. Mi padre me decía qué hacer, qué no hacer, qué esto, qué lo otro. Y eso se hizo un hábito en mi vida, la mentira. Llegaba un momento de crisis en la cual me tenía que enfrentar y rápido tenía que decir una mentira para poder salir de ese problema. Y aún yo ya siendo nacido de nuevo, aún ya siendo cristiano, luché mucho con eso. Luché mucho con eso, porque era un hábito en mí. No obedezcas, mujer, no obedezcas a tu esposo si está en contra de la palabra de Dios. Porque hay hombres muy astutos.
Es que ahí dice la Biblia que tú debes de hacerme caso, que debes de sujetarte a mí. No. Si él está en contra de la palabra de Dios, que no te obligue a decir, que no te obligue a decir verdades a medias. Porque son mentiras. Y ante Dios es pecado. Es como aquellas mujeres que saben que su marido las engañan, están con una mujer, con otra, y luego quieren tener sexo con su mujer. Y la mujer dice, pues no, ¿cómo no? Si eres mi mujer. ¿Qué estás esperando? ¿Que te pegue una enfermedad? Si tú accedes a eso. Una mujer me contaba una vez que recién casada, hace mucho tiempo de esto, encontró a su marido de recién casada, ella encontró a su marido con la amante. Y ella ya tenía un niño pequeño, y entonces cuando lo ve con la amante así agarrados de la mano caminando, ella llega y le dice, hey, ¿qué pues? Y le dice la amante, ¿quién es? Y le dice el marido, es mi hermana, nomás que es muy celosa. Y el marido le echa la mirada retadora así a la mujer como diciendo, vete de aquí. Y la mujer se calla y se va. Se fue, llore y llore. Ese fue el comienzo de un matrimonio lleno de mentiras y complicidad. Y complicidad. Y tú dirás, ay, qué mujer tan tonta. ¿Cuántas veces no te haces de la vista gorda, dijeran por ahí, con tu marido, con tu mujer, haciéndote cómplice de sus mentiras? Es lo mismo. Es pecado. Si yo hago como que no veo el pecado de mi esposo, de mi esposa, me hago cómplice. ¿Cómo se habría sentido Sara al ser arriesgada por su marido, al ser tomada por otro hombre? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Sara? Nos enfocamos en Abraham, pero ¿cómo se habrá sentido Sara? Que el que la amaba le dice, no digas nada. No digas nada. Hermanos, Abraham no consideró importante o prioritaria la seguridad de su propia esposa. Se estaba mostrando indiferente. Indiferente. Pero si eso no fuera suficiente, Abraham refuerza ese recuerdo doloroso al exponer por segunda vez a su mujer, algunos años después y por la misma razón, pero esta vez ante el rey Abimelech, el rey de los filisteos. No se lo hizo una sola vez a Sara, se lo hizo 2 veces. Mostró indiferencia 2 veces. Y 2 veces, pensando en él mismo, dio a su mujer. Dio a su mujer. ¿Te imaginas? Eso fue algo que marcó a Sara de por vida. De por vida. ¿Y sabes por qué te digo de por vida? Porque todavía, Sara no tenía un hijo. Pero después vamos a ver cómo el patrón se repite, cómo su hijo Isaac hace lo mismo que su padre. Lo vamos a ver. En Génesis capítulo 20, versículo 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en su sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Es Dios quien tiene que proteger a Sara de Faraón y de Abimelech, ya que su marido no había hecho. Lo que su marido no había hecho, es Dios quien lo tiene que hacer. Dejó de proteger a su mujer, dejó de sustentar a su mujer. Su mujer le fue indiferente. Sara tenía
podemos ver la hermosura de Sara, porque cuando Faraón toma a Sara, aproximadamente Sara tenía como 70 años. Y cuando la toma Abimelech, Sara tenía 80 años. Y tristemente, así hay hombres que no ven a sus mujeres bonitas, pero allá afuera hay alguien que, aunque tú no la veas bonita o para ti sea indiferente, hay alguien allá afuera, no uno, ni dos, ni tres, hay muchos que van a querer tomar a tu mujer. Aunque para ti sea indiferente y digas, ¿quién la va a querer? Hay gente allá afuera que la va a querer. Y tu indiferencia lo puede llevar a eso. Y te vas a lamentar. Te vas a lamentar. Y aquí pasamos al otro escenario. La indiferencia en el matrimonio. Cuando la indiferencia ocurre dentro de las familias, nunca se borran de la mente. La indiferente quiere decir que no muestras interés o afecto por alguien o algo. La indiferencia, necesitamos entender esto, por favor, y prestemos atención. La indiferencia es ese asesino silencioso o es ese cáncer terminal de cualquier matrimonio. La indiferencia destruye los sentimientos del corazón. Destruye los sentimientos del corazón. Muchas veces nosotros decimos, tú ya sabes que yo te amo, ¿sí sabes? Pues demuéstralo. Porque tus hechos no demuestran que amas a tu mujer o a tu esposo. Por sus frutos los conoceréis. No seamos indiferentes con nuestras esposas. Cuando nos quieren contar su día, de cómo les fue, quieren llegar y decirnos qué día tuvieron y nosotros, a mí no me cuentes nada. Pues ¿con quién quieres que platique? ¿A quién quieres que le cuente? La verdad, somos demasiados indiferentes cuando nuestras mujeres se arreglan para nosotros. Yo fallo mucho en eso, cuando mi esposa se arregla para mí y se arregla y se dedica y pasa buen tiempo y se me olvida decirle, qué bonita estás, mi amor, qué bien te ves. Se me va. Mostramos esa indiferencia cuando no les decimos qué tan enamorados estamos de ellas. Somos indiferentes, por eso ya las mujeres no se quieren arreglar, pues de todas maneras les da igual. Arregladas o sin arreglarse no les decimos nada. Nomás las estamos criticando y quizás muchas veces compara su cuerpo con las de alguien más. Y son heridas que vas dejando en el corazón. Somos indiferentes en los detalles. En esos detalles que algunas veces las emocionaron y las ayudaron en nuestra relación. Pero tristemente como hombres, donde nada más no mostramos indiferencia, es en el momento que queremos tener intimidad con ellas. Ahí sí no mostramos indiferencia. Comenzamos y, ay, qué bonita, que esto y que el otro. Y la mujer ya sabe hacia dónde vas. Sabe hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque quieres tener satisfacción y quieres tener placer. Pero también hay mujeres que muestran indiferencias a sus maridos. Cuando el marido llega cansado, que el marido trae problemas, les da igual. Les da igual, no me importa cómo vengas, no me importa cómo hayas tenido tu día, yo quiero darte todas las quejas que hubo en el día. No me importa si descansas o no, yo quiero decirte todo lo que pasó. O quizás hay mujeres que son indiferentes en el área sexual. Cuando el marido las quiere buscar para tener intimidad, siempre están cansadas, siempre les duele la cabeza, nunca pueden. Son indiferentes. Podrás decir, yo sí soy detallista, pero hay pequeños detalles en los cuales nos hemos vuelto indiferentes. Esto dice así, mira, no se puede ser feliz cuando se ama a alguien que no te valora. No se puede ser feliz cuando se ama a alguien que no te valora, que no presta atención, que no pronuncia un te amo sincero y no solo un te amo de despedida. Solo hay ausencia de palabras dulces, gestos delicados,
miradas de complicidad, perdones sinceros, caricias tiernas, besos apasionados, tiempo robado dedicado a cosas sin importancia, donde se acaban las experiencias matrimoniales, se comienza a ser individuales por tu indiferencia. Por tu indiferencia. Cuando los hombres y mujeres somos negligentes al realizar nuestras funciones dentro del hogar, como se comportó Abraham con Sara, esta clase de detalles definitivamente reflejan desamor. Abraham sabía que Sara era hermosa, sabía, lo reconocía, pero mostró indiferencia. Y al mostrar indiferencia, mostramos desamor. Deberíamos manifestar al máximo interés y cuidado al corazón de nuestro hogar, para que sea un hogar funcional. Y tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo estás en la oración y la lectura? ¿Cómo estás en la oración y la lectura? ¿Te son indiferentes? ¿Cómo estás en tu iglesia local? ¿Eres activo o te es indiferente? Cuando caemos en la indiferencia espiritual, quitamos nuestros ojos de lo celestial y solo vemos lo terrenal. Repito, cuando caemos en la indiferencia espiritual, quitamos nuestros ojos de lo celestial y solo vemos lo terrenal. Solo lo terrenal, porque lo espiritual nos es indiferente. Con esto voy a terminar. Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, vamos a analizar este pasaje tantito. Dios le habla a Abraham y le dice: mira, le dice a Abraham, vas a tener descendiente. Y le dice a Abraham está dentro de su carpa y le dice: pues ¿a quién me vas a dar? Si lo único que tengo aquí es a este criado, Eliezer. Y eso decía la costumbre, que si no tenías hijos, pues se lo dabas a tu criado. Y decía: pues solamente tengo a mi criado, a él se lo voy a dar todo, él va a ser mi heredero. Y le dice: no, él no. ¿Qué estaba viendo Abraham? Lo que tenía nada más a la vista, lo que podía ver en ese momento, las circunstancias en las cuales estaba, nada más ahí estaba viendo. Y Dios le dice: mira, sal de la tienda, ven fuera, ven para acá. Cuando sale le dice: mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. A pesar de las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, no mires al que tienes a tu lado. Vuelve a levantar tu mirada a lo celestial. Cuenta las estrellas del cielo, no las imperfecciones de tu marido, de tu esposo, de tus hijos. Créele al Señor. Créele al Señor. Y hoy vimos la vida de Abraham.
su obediencia, su llamado, el llamado a la obediencia, cómo levantaba altares. Pudimos ver cómo no le gustaba la confrontación, su indiferencia hacia su mujer, pero también vamos a ver cómo Sara quedó marcada y cómo también Sara cometió grandes errores. Este es el tema que tengo para el día de hoy. Espero haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana como Iglesia Bíblica Camino de Santidad. Domingos 9:30. Miércoles estamos aquí transmitiendo desde la mañana a las 10 de la mañana, y los miércoles también tenemos estudio por la tarde presencial a las 7:30. Estamos estudiando nuestra confesión de fe. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, pues estoy para servirles. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.